se presenta el siguiente trabajo para exponer la toxicidad de metales de transición en humanos. Esto es con la finalidad de abarcar un poco los tópicos especiales que se encuentran en los principios de toxicología para químicos. Bien, dentro de las preocupaciones concurrentes en la población general se encuentra el temor hacia el consumo de metales y que estos tengan una toxicidad en el organismo. Si bien es cierto que los metales de transición han sido ampliamente estudiados por sus aplicaciones y usados para el tratamiento de diversas enfermedades como el cáncer, la malaria, enfermedades neurodegenerativas, entre otros, su uso se ha visto limitado. Esto es principalmente a las desventajas que están asociadas a la máxima cantidad que puede ser administrada de estos compuestos. De acuerdo a la ingesta o a la dosificación de los metales, se presentarán efectos adversos en los humanos, lo que se traduce en intoxicación. Es por ello que en el presente se busca comprender de una forma general el efecto toxicológico de los metales de transición en humanos. Para esto los vamos a clasificar como esenciales o perjudiciales dependiendo de la dosificación administrada. Para comprender el impacto toxicológico que presentan los metales, es necesario entender algunos conceptos básicos. La toxicología estudia cómo las sustancias químicas afectan los sistemas biológicos o los organismos vivos, denominando si estos son seguros o no. En este sentido, la toxicidad es la capacidad que tiene una sustancia química que al entrar en contacto con un sistema vivo produce efectos adversos sobre los mismos. Un tóxico es toda sustancia de origen no biológico o de origen artificial, es decir, que tiene una naturaleza química, mientras que una toxina es de naturaleza biológica. El tóxico depende de la dosis administrada para que produzca sus efectos adversos, y una toxina viene siendo una proteína específica producida por un organismo vivo, que también produce toxicidad o efectos adversos, ¿ok? Por otro lado, los metales de transición son aquellos que están situados en la parte central de la tabla periódica. Su característica principal es la posibilidad de formar iones con la capa de orbitales de valencia D incompleta, esto es N de X, donde X va de 1 a 9 electrones. Gracias a las capas D incompletas, los metales suelen ser muy versátiles, lo que resulta de interés particular cuando estos interactúan con los sistemas vivos. Esta definición se puede ampliar considerando como elementos de transición aquellos que en su última capa usan electrones alojados en el orbital D. De esta forma, los metales del grupo 12, como podemos observar, también son considerados metales de transición. El papel que desempeñan los metales de transición en los sistemas vivos, ¿ok?, involucran procesos de modificación estructural que sufre el compuesto una vez introducido a un sistema biológico. Por ejemplo, la coordinación que puede ocurrir entre un metal y una proteína. Este proceso se denomina como biotransformación. Por otro lado, el ion metálico que se encuentra situado en el centro de las metaloproteínas determina la geometría del sitio enzimáticamente activo, es decir, que actúa como el centro de la actividad enzimática. Muchos de los procesos biológicos son de gran interés en el ámbito de química medicinal, esto debido a las diferentes aplicaciones que se puede obtener, pero el gran tamaño de las proteínas dificulta su estudio. Por esto se recurre a la síntesis de compuestos que sean modelos y que tengan bajo peso molecular. En consecuencia, se desarrolla un área de estudio denominado como biomimética. Esta permite, dentro de sus aplicaciones, establecer posibles comportamientos toxicológicos e incluso estudios farmacológicos. Bien, algunos metales poseen gran importancia en el organismo. Elementos del grupo 1 y 2 de la tabla periódica como sodio, potasio, magnesio y calcio mantienen la carga y el balance osmótico. Algunos metales que solamente poseen un solo estado de oxidación como el zinc
participan en factores desencadenantes de la actividad de las proteínas. Metales de transición que poseen más de un estado de oxidación, como el caso de hierro, forman complejos porfirínicos, los cuales se encuentran presentes en la hemoglobina y la mioglobina. Estos son transportadores de electrones en los citocromos y transportadores y almacenadores de oxígeno. Otros son facilitadores en el transporte de oxígeno, como el cobre en la hemocianina. También se encuentra en sitios donde ocurre la catálisis enzimática, como en la superóxido dismutasa. Ahora bien, típicamente la biología se relaciona con la química orgánica, ya que los seres vivos están constituidos de elementos como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, entre otros. Pero al menos 20 elementos inorgánicos desarrollan un papel fundamental en los procesos biológicos. En este sentido, los metales de transición se han clasificado como oligoelementos. Estos son elementos trazas que son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué son esenciales para la vida humana? De acuerdo al metal, estos desarrollan una función determinada en los procesos que son vitales en el organismo para que tenga un funcionamiento adecuado. Algunos de estos compuestos metálicos están presentes en el organismo solo en cantidades muy pequeñas y en regiones específicas, mientras que otros, como son los péptidos, proteínas y ácidos nucleicos, se encuentran en todas partes del cuerpo. Sin embargo, cuando se presenta una deficiencia de estos elementos, se tiene una respuesta negativa en el organismo, es decir, falla su funcionamiento. Por ejemplo, el hierro dietético inadecuado causa anemia. También es cierto que los niveles excesivos de metales en el organismo pueden ser tóxicos e incluso pueden llegar a ser letales. Esto es ejemplificado en la figura como el diagrama de Bertrand de los elementos esenciales. Es por ello que una ingesta insuficiente produce una deficiencia funcional, ya que el organismo no puede completar su ciclo sin el elemento esencial, puesto que éste está involucrado en los procesos metabólicos y produce un efecto que no es logrado por ningún otro elemento. De acuerdo a lo que se ha mencionado anteriormente, depende de la cantidad presente o de la dosis de los elementos esenciales para un funcionamiento adecuado y óptimo de nuestro organismo. Ahora pasaremos a hablar de la deficiencia y la sobredosis de algunos metales. Para ello vamos a comenzar con el hierro. La falta de hierro es una de las deficiencias más conocidas a nivel mundial. Este metal es fundamental para la producción de hemoglobina o la proliferación de minerales. Por ello, si no se tiene una ingesta adecuada o balanceada, se produce la enfermedad conocida como la anemia. El hierro, si se inhala, puede ser un irritante local para los pulmones. También se conoce una enfermedad por exceso de hierro, que es la hemocromatosis. Esta enfermedad es un trastorno hereditario en el que se absorbe demasiado hierro y es potencialmente mortal. Por lo general, los síntomas no se manifiestan hasta la mediana edad, en donde la piel adopta una coloración bronceada. En esta se produce cirrosis, cáncer hepático, diabetes e insuficiencia cardíaca, y el paciente fallece prematuramente. En el caso del cromo, es un oligoelemento que desenvuelve un papel importante en un sistema de enzimas que trabaja con la insulina, a modo de absorber la glucosa en las células. En este sentido, regula los niveles de azúcar en la sangre. Dicho sistema se denomina factor de la tolerancia a la glucosa, por lo que su ausencia provoca intolerancia a la glucosa. Algunos compuestos de cromo parecen ser cancerígenos, especialmente algunos cromatos, como son cromatos de zinc y de calcio. Se encuentran entre los más potentes también los cromatos de plomo y humos de trióxido de cromo, siendo estos últimos partícipes en el desarrollo de cáncer de pulmón. El zinc forma parte de más de 200 enzimas del cuerpo, por lo que desarrolla un papel importantísimo en el organismo.
Este regula el buen funcionamiento del sistema inmune, por lo que su deficiencia resulta en una mayor susceptibilidad a contraer infecciones. Existen compuestos de zinc que presentan toxicidad, como el cloruro de zinc. También la exposición a humos de óxido de zinc pueden causar la fiebre de los humos metálicos o la bien conocida fiebre del metal. Los síntomas de este trastorno son ataques de escalofrío, sudoración, náuseas, dolores en las extremidades, entre otros. Sin embargo, las crisis son de corta duración y parece que se desarrolla tolerancia. El fosfuro de zinc, que resulta como rodenticida, es tóxico para el hombre y, junto con el cloruro de zinc, es la más peligrosa de las sales de zinc. Ahora bien, se ha resaltado la importancia de algunos metales en el organismo y los efectos adversos que la falta de estos ocasiona en nosotros. No obstante, es importante resaltar que todo en exceso es malo, y no es una excepción en este caso. De este modo se mostrarán los niveles de toxicidad que tienen algunos metales en los humanos. Vamos a comenzar con el manganeso. En la sangre, el manganeso se encuentra unido a las proteínas y, debido a que se distribuye en el hígado, la bilis constituye la principal vía de excreción del manganeso, por lo que se elimina casi completamente en las heces. No obstante, la toxicidad del manganeso se asocia a la interrupción en el ciclo GABA glutamato-glutamina entre astrocitos y neuronas, lo que conduce a cambios en la transmisión GABAérgica y glutamatérgica y metabolismo de la glutamina. Altos niveles de la exposición de manganeso conduce a un aumento de la concentración en el cerebro, resultando en un síndrome parecido al de Parkinson. La exposición a concentraciones excesivas del metal está asociada a una variedad de trastornos psiquiátricos y motores. Es por esto que los signos y síntomas típicos que presentan los pacientes con Parkinson son similares a aquellos que presentan la enfermedad del manganismo, siendo esta causada por el exceso de manganeso. En los casos graves de intoxicación o de envenenamiento por manganeso, encontramos la terapia de quelación o la quelatoterapia. Esta se ha recomendado con el fin de reducir la carga corporal de manganeso en el organismo. El EDTA o el ácido etilendiamino tetraacético es normalmente usado como agente quelante para el tratamiento de una gran variedad de intoxicaciones producidas por metales, y se ha demostrado que aumenta la eliminación reduciendo la carga corporal del manganeso en este caso. Esto se debe a la complejación que ocurre, como se grafica en la figura. Con respecto al cobre, fragmentos de cobre metálico o de aleaciones de cobre pueden alojarse en los ojos, produciendo lo que se conoce como chalcosis. Esto puede dar lugar a abscesos o pérdida de los ojos. Entre los efectos tóxicos crónicos atribuibles al cobre, solo parecen existir en personas que han heredado una pareja específica de genes recesivos autosómicos y que en consecuencia desarrollan una degeneración hepatolenticular, denominada enfermedad de Wilson. El síntoma más característica es la presencia alrededor de la córnea del ojo de un anillo de color marrón, y la intoxicación con cobre se trata con penicillamina, siendo esta también otro ejemplo de terapia de quelación. La exposición a plata puede producir una afección benigna, conocida como argiria. Si se absorbe el polvo del metal o sus sales, la plata precipita en los tejidos en estado metálico y no puede eliminarse del organismo. La reducción a estado metálico tiene lugar por la acción de la luz en las partes expuestas de la piel y también por las membranas mucosas visibles o por medio del sulfuro de hidrógeno que se encuentra en los tejidos. Las sales solubles de plata, especialmente el nitrato de plata, son letales en concentraciones de hasta 2 gramos. Los compuestos de plata que son absorbidos por los tejidos corporales presentan una pigmentación azulada o negruzca, como podemos apreciar en la imagen.
Por otro lado, el cadmio, cuando es ingerido, es transportado hacia el hígado por la sangre. Allí es unido a proteínas para formar complejos como el cadmio metalotioneína, que seguidamente es transportado hacia los riñones, donde se acumula y causa un daño en el mecanismo de filtración. Esto causa la excreción de proteínas esenciales, así como la excreción de azúcares del cuerpo, por lo que se produce el consecuente daño de los riñones. Hay que señalar que las lesiones renales inducidas por cadmio son irreversibles y pueden seguir progresando incluso después de que se cese la exposición a este metal. Con respecto al mercurio, la inhalación por vapor de mercurio es la principal vía de entrada de este metal al organismo, aunque también es posible la penetración subcutánea de mercurio metálico, por ejemplo, con la ruptura de un termómetro y que esté en contacto con nosotros. En la sangre y los tejidos, el mercurio metálico se oxida rápidamente para formar los iones mercúricos. Estos se fijan a las proteínas y se distribuye entre el plasma y los eritrocitos. Y finalmente se depositan en los riñones y el encéfalo. El órgano diana principal del mercurio es el sistema nervioso. La nefrotoxicidad se debe principalmente a la afinidad de los iones de mercurio a distintos grupos sulfidrilos reducidos. Esto se traduce a coordinaciones de grupos conjugados mercúricos con la cisteína, como podemos observar, la homocisteína y el glutatión. En la actualidad, el mercurio puede eliminarse mediante el tratamiento con ligandos como el ácido 2,3-dimercaptosuccínico o DMSA, así como con otros. Dicho esto, nos podemos preguntar el porqué de la afinidad de estos compuestos con metales tóxicos. Y esto se debe a que la interacción blando-blando estará más favorecida entre el metal y el ligando quelante que entre el metal y las proteínas del organismo, lo que genera la eliminación y por ende la desintoxicación de los metales. Aunque el plomo no se encuentra en la clasificación de metales de transición, es un metal pesado ampliamente conocido por presentar la intoxicación más importante dentro de las enfermedades profesionales. En el organismo humano, el plomo inorgánico no se metaboliza, sino que se absorbe, se distribuye y se excreta directamente. El plomo que es inhalado se absorbe por completo y una vez en la sangre se distribuye en 3 compartimentos, que son la sangre, los tejidos blandos, que vienen siendo la médula ósea, el hígado, el riñón y el cerebro, y el tejido mineralizado, que son los huesos y los dientes. Dentro de sus mecanismos de intoxicación, el plomo inhibe la capacidad del organismo para producir hemoglobina, al interferir con varios pasos enzimáticos en la vía metabólica del grupo hemo. Muy bien, de acuerdo a todo lo expuesto se pueden llegar a las siguientes conclusiones. Si bien es cierto que los metales de transición son fundamentales para el correcto funcionamiento del organismo, considerados como oligoelementos, la dosificación o el tipo de ingesta que tenemos de estos elementos puede ser perjudicial e incluso nocivo para los humanos. También, conocer las propiedades y las características químicas que tienen los metales de transición nos permite comprender y establecer vías o mecanismos de acción que estos tienen en el organismo y por ende conocer los niveles toxicológicos que presentarían en humanos. Finalmente, se presentan algunas referencias bibliográficas que pueden ser de su interés. Sin más que agregar, muchas gracias.